Bueno, pues muy buenos días a todos nuevamente. Agradecemos muchísimo su participación en este webinar. Como es del conocimiento de todos, el tema del día de hoy es nuestro más reciente lanzamiento en cuanto a equipos de telefonía inalámbricos, el nuevo repetidor DECT DP760. Entonces, la presentación de hoy estaremos repasando algunas de sus principales características, cómo asociarlo a la base DP750 y estaremos dando algunos tips también ahí para poder implementarlo de la mejor manera y tener mejores zonas de cobertura y por lo tanto obviamente pues bueno, un mejor rendimiento en general de la solución. El día de hoy nos acompaña por parte de Grandstream Networks también Joan Suárez, que es parte de nuestro equipo de soporte técnico para Latinoamérica, ¿no? Agradecemos muchísimo que esté hoy con nosotros. Él nos va a estar ayudando a contestar todas las preguntas que ustedes tengan a lo largo de la sesión y al finalizar también tendremos un segmento bueno, destinado a preguntas y respuestas para que cualquier duda que tengan con respecto al equipo, pues bueno, la podamos contestar. Mi nombre es Juan Pablo García y el día de hoy, pues bueno, los voy a estar aquí acompañando durante unos minutitos para platicarles sobre este equipo. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Voy a compartirles mi escritorio. Listo, ahí ya lo deberían de poder ver. No sé si me puedan confirmar nada más por el chat. Por ahí tenemos saludos de muchos lugares, saludos a El Salvador, saludos a Bolivia, también veíamos Argentina, Panamá, Costa Rica. Muchas gracias a todos por acompañarnos, les mandamos saludos Ecuador, ¿no? Entonces, nada más antes de iniciar, para quienes nos acompañan por primera vez en estos webinars, les voy a explicar rapidísimo la interfase de la solución que estamos utilizando, que es nuestra solución de conferencias web IP Video Talk. Como les decía, al final de cada sesión normalmente tenemos este segmento, este bloque de preguntas y respuestas, y la herramienta nos da un módulo particular para poder llevar esto de manera más ordenada. Si se fijan en mi pantalla, en la esquina inferior derecha, tenemos un globito con una Q, que es precisamente el módulo de preguntas y respuestas, ¿no? Como ahorita no tenemos ninguna, bueno, no vemos nada, pero ustedes van a tener aquí esta opción para hacer una pregunta. Entonces, escriben su pregunta ahí y tanto Joan como yo vamos a recibirla y ya sea que la contestemos con texto a través de la misma herramienta o la contestemos en vivo, ustedes van a poder ver la respuesta de cualquier manera. También, pues bueno, ya están haciendo uso del chat, ¿no? Que son estos dos globitos que están en la parte superior derecha de la pantalla. Y, pues bueno, les voy a compartir la presentación que vamos a ver el día de hoy. Entonces, platicábamos, este nuevo lanzamiento de Grandstream, el repetidor DECT DP760, un equipo muy esperado, un equipo que, pues bueno, nos ayuda obviamente a reforzar todo el tema de movilidad en voz IP para los usuarios, para tener un mayor rango de cobertura y, por lo tanto, otorgar mayor flexibilidad al momento de estar trabajando con los handsets DP720. Vamos a repasar la agenda de los temas que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a hacer un repaso muy rápido a qué es DECT, para aquellos que no conozcan esta tecnología y que no estén familiarizados con ella. Vamos a ver cuáles son los principales aspectos y características de esta tecnología inalámbrica que se utiliza pues principalmente para transmitir y recibir voz. Vamos a ver cuáles son los beneficios de utilizar esta tecnología. Después revisaremos las características principales de este equipo del DP760. Vamos a ver cómo es la topología recomendada para la implementación y cómo se realiza la asociación con la base original DP750. Hay tres maneras diferentes de hacerlo, las cuales vamos a revisar durante esta sesión. Vamos a dar, como les decía, algunos tips sobre la implementación, dónde colocar las bases,
cómo hacer para no tener tantas zonas sin cobertura y pues bueno, poder optimizar el desempeño de mis equipos. También vamos a revisar cómo utilizar el handset DP720 para realizar mediciones y poder saber si la intensidad de la señal que tengo en algún punto en específico de mi oficina, negocio, comercio, etcétera, es el adecuado para poder hacer llamadas sin mayor problema. Y como les decía, al final vamos a tener el bloque de preguntas y respuestas. De todas maneras, si a lo largo de la presentación tienen alguna pregunta, les decía, la pueden poner en el módulo o en el chat y Joan nos estará ayudando a contestarlas. Iniciando con la presentación, bueno, ¿qué es DECT? ¿No? DECT es en realidad un acrónimo de estas palabras que es Digital Enhanced Cordless Telecommunications, que es prácticamente un estándar que se utiliza para teléfonos inalámbricos. Es comúnmente utilizado para propósitos domésticos y o corporativos. Entonces, todos los teléfonos inalámbricos que ustedes tienen en sus casas, normalmente utilizan esta tecnología, utilizan tecnología DECT, ¿no? Es una tecnología muy confiable que ya tiene bastante tiempo en el mercado y que también pasó al mundo corporativo debido a su confiabilidad, flexibilidad y los buenos resultados que puede otorgar para usuarios que necesitan estar en movimiento dentro de una misma zona, de un mismo edificio, de un mismo piso, que puedan hacer y recibir llamadas desde sus extensiones registradas a sus PBX-IP sin mayor problema. Es una tecnología que se comporta de manera muy similar a un sistema celular, ¿no? Obviamente con sus propias restricciones y características que, pues bueno, la gran diferencia entre estas dos tecnologías es el radio máximo de operación, las frecuencias, las bandas o canales que tenemos disponibles, que es un poco las características que tenemos en la parte inferior de la diapositiva. Si se fijan, pues bueno, tenemos un bitrate de 32 kilobits por segundo, que es, pues bueno, ideal para temas de voz, ya que pues, este estándar está pensado para tener este uso. La banda de frecuencias, en el caso de DECT, tenemos dos bandas de frecuencias principales, una que se utiliza en Europa y la otra que se utiliza en Estados Unidos, en Norteamérica, que es prácticamente la que aplica para toda nuestra región, para Latinoamérica. Entonces, esa región va desde los 920 MHz hasta los 1930 MHz. Tenemos en el caso de esta banda de Norteamérica que se permea a Latinoamérica, 5 canales, ¿no? Que pueden ver ahí también el espaciado entre cada uno de estos canales y la potencia de transmisión promedio que para nosotros en esta región en particular es de 4 miliwatts, ¿no? Entonces, siguiendo con un poquito este contexto de qué es DECT, ¿cuáles son los beneficios de utilizar esta tecnología versus otras tecnologías inalámbricas como puede ser Wi-Fi, etcétera, y otro tipo de tecnologías que nos ayudan a tener comunicaciones con flexibilidad y movimiento, ¿no? Un tema muy importante es precisamente ese. Somos, al instalar una base DECT y radiar la señal a través de esta tecnología, somos totalmente independientes de un ambiente Wi-Fi. Y esto en algunas ocasiones puede ser una gran ventaja, ¿no? Dependiendo obviamente del contexto y del uso que vayamos a dar a los teléfonos, de pronto el depender de la tecnología, de los access points Wi-Fi que pueda tener un cliente final en un sitio, puede resultar en algunas situaciones en una desventaja, ¿no? Si el cliente no tiene correctamente configurados temas como roaming, ¿no? Si está caminando con su teléfono, con un teléfono Wi-Fi o con un soft phone en un smartphone, por ejemplo, y va caminando por la oficina, bodega, tienda departamental, etcétera, y cambia de un access point a otro y no tiene configurado roaming de manera correcta, lo más probable es que pierda la llamada o se caiga la llamada. Puede que tenga zonas oscuras de las cuales no está, pues no está enterado, ¿no? Y entonces la calidad de voz se va a empezar a degradar, se va a empezar a escuchar robotizado o inclusive ya en un caso muy extremo, pues también la llamada se va a cortar. Entonces, hay momentos en donde obviamente las soluciones Wi-Fi hacen mucho sentido,
¿no? Y pensando en esto, precisamente Grandstream también tiene dentro de su roadmap al corto plazo liberar un handset, un teléfono IP Wi-Fi para que nuestros usuarios también tengan movilidad, pero como les comentaba, pues en otras ocasiones no es tan adecuado o no nos trae tantos beneficios el depender de una red Wi-Fi que muchas veces como instalador o como integrador o simplemente como alguien que está vendiendo equipos de telefonía, no tenemos control sobre esa red Wi-Fi. Entonces, cuando los equipos telefónicos empiezan a fallar, pues normalmente se le echa la culpa a los teléfonos y no se hace pues bueno, un análisis adecuado de por qué están fallando y muy probablemente pueda ser la red, ¿no? Entonces, el hecho de tener esta tecnología un poco independiente, hay escenarios en los que nos va a ayudar, ¿no? Obviamente al tener esto, pues bueno, tenemos una banda de frecuencias especialmente destinada para estos dispositivos, con los cuales aseguramos que no vamos a tener interferencia, vamos a tener una calidad excelente durante nuestras llamadas, una comunicación libre de interferencias, ¿no? Y tenemos una comunicación muy veloz y segura, comparándonos con otros tipos de protocolos que se utilizan para este mismo fin. Tenemos un excelente rango de cobertura o de alcance para cubrir grandes espacios, tanto en exteriores como en interiores, ¿no? A lo largo de la presentación vamos obviamente a hablar de este tema de rangos de cobertura, de los rangos que son capaces de cubrir los equipos de Grandstream y ahora con este repetidor, cómo podemos hacer más grandes estos rangos y estas zonas de cobertura para dar mayor flexibilidad a los usuarios. La serie DP700 son los equipos de Grandstream que manejan esta tecnología, nuestros teléfonos IP inalámbricos, y como les decía, se conforma de 3 equipos principalmente. El DP720, que es el handset, el auricular, el teléfono como tal que va a tener el usuario. El DP750, que es la base original DECT, ¿no? Esta es la base en la cual están registradas como tal las cuentas SIP, que va conectada a la LAN, etcétera, etcétera, y bueno, de ahí se radia de manera original toda la señal hacia los handsets que estén asociados a esta base, y por supuesto que tenemos ahora el DP760, que es este repetidor que en caso de que el rango de cobertura del DP750 ya no sea suficiente para poder cubrir de manera adecuada una determinada zona, pues bueno, podemos asociar este nuevo dispositivo para incluso hasta duplicar nuestros rangos, ¿no? Es una solución que obviamente nos va a permitir movilizar toda la red VoIP y independientemente de dónde estemos, ¿no? Ya sea en un almacén, en una tienda minorista, en una oficina, en una casa, no vamos a tener restricciones por esos temas, más que, pues bueno, tener cuidado a la hora de implementar pues con el ambiente y el espacio en el que lo estamos haciendo, y vamos a revisar también algunas consideraciones que debemos tener al momento de hacer esto. Rapidísimo vamos a dar un repaso para que conozcan los otros 2 equipos de esta serie, ¿no? Que es el DP720 y el DP750, que son, pues bueno, digamos que los equipos originales que conforman esta solución DECT, ¿no? La base como tal, que es esta cajita que pueden ver ahí en la presentación del lado izquierdo de su pantalla, el DP750, es en realidad ahí, les decían, donde se registran las cuentas SIP. Digamos que funciona como un ATA, pero en lugar de sacar puertos FXS y tener que conectar cables telefónicos ahí para conectar los teléfonos, lo hace a través de la tecnología DECT, lo hace de manera inalámbrica, ¿no? Entonces las cuentas se registran aquí, podemos registrar hasta 10 cuentas SIP por cada base y podemos asociar 5 handsets DP720 a cada una de estas bases, lo cual nos da oportunidad de tener hasta 2 cuentas por cada uno de los teléfonos que tengamos registrados en esta base, ¿no? Vamos a tener calidad de audio Full HD y vamos a tener de manera original, sin tomar en cuenta ahorita el DP760, un alcance de 300 metros en exteriores y 50 metros en interiores, ¿no? Estos rangos de cobertura
son pues propios prácticamente de la tecnología DECT, ¿no? Y son rangos, digamos, genéricos. Tenemos que tomar en cuenta pues los factores de interferencia que vamos a tener en la ubicación en donde vamos a implementar este sistema para poder tener una idea más aterrizada de en realidad cuál va a ser el rango de cobertura para ese escenario en particular, pero vamos a revisar algunos de los materiales que normalmente nos encontramos en cualquier construcción para saber cuáles van a atenuar más nuestra señal y por cuáles puede pasar sin ningún problema y seguimos teniendo un rango de cobertura bastante bueno. Para el DP720, ¿no? Que es este equipo inalámbrico que obviamente cuenta con una batería, tiene una duración de 20 horas en uso, ¿no? En llamada o teniendo acción en el equipo y hasta 250 horas en modo espera, ¿no? Lo cual lo hace, pues bueno, un rango de operación muy amplio, ¿no? No tenemos que estar cargando constantemente el DP720 para que pueda estar funcionando. Nada más hacíamos ahí la acotación en el último punto, el DP750 es la base, el DP720 es el teléfono o el handset. Características un poquito más a detalle sobre el DP720, ¿no? Tiene, por ejemplo, un conector de 3.5 milímetros para auriculares integrado. Entonces, si yo quiero operar mi teléfono, digamos, como un manos libres, ¿no? Yo puedo conectar cualquier handset de estos que viene ahora con cualquier teléfono inteligente, con cualquier smartphone, que tiene micrófono y audífonos, a este conector de 3.5 milímetros y puedo realizar mis llamadas sin ningún problema a través de este equipo. También cuenta con un altavoz integrado que nos va a permitir, pues bueno, tener llamadas sin la necesidad de tener el auricular pegado pues, al oído, ¿no? Viene también incluido un clip para cinturón, ¿no? Para quien se esté moviendo con el teléfono y está recibiendo las llamadas, bueno, lo pueda tener ahí colgado y no esté estorbando. Cuenta con un puerto micro USB alternativo para la carga, ¿no? Entonces, el teléfono como tal viene con esta pequeña base que ven aquí en la parte inferior, que es la base principal de carga, ¿no? Entonces, en cuanto yo coloco el teléfono en esta base, el teléfono empieza a recargar la batería. Obviamente la base, pues bueno, está conectada a la energía eléctrica a través de un eliminador que también está incluido. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo acceso a la base en algún momento o se perdió? En fin, por algún motivo yo no tengo la base a la mano y me estoy quedando sin batería. Simplemente con un cable micro USB, ¿no? Que esos, pues, bueno, ya están en todos lados, también por el tema de los smartphones. Lo conecto este cable al puerto micro USB que viene incorporado en el handset en la parte inferior y comienzo a cargar mi dispositivo sin necesidad de la base. Entonces, pues bueno, eso nos ayuda también a ser un poquito más flexibles y adaptarnos a algunas situaciones donde, como les decía, no tenga la base a la mano. Y pues bueno, también tenemos compatibilidad con algunas prótesis auditivas. Entrando ya de lleno, ¿no? en el nuevo equipo, el DP760, que bueno, para quienes están suscritos también ahí a nuestros anuncios, a todos nuestros comunicados vía correo electrónico y a nuestras redes sociales, por ahí tuvimos diferentes anuncios sobre este equipo para que pudieran revisar sus características, pero las vamos a mencionar en esta presentación. Entonces, cuando yo asocio el DP760 a mi sistema DECT de DP750 y DP720, tengo la capacidad de tener hasta 2 llamadas simultáneas, ¿no? Entonces, cuando está trabajando solito el DP750 con mis handsets asociados, hasta 5 handsets asociados, el DP750 tiene la capacidad de tener hasta 4 llamadas simultáneas, ¿no? Cuando yo habilito ya el modo repetidor y asocio un DP760, pues bueno, por características técnicas y capacidades, la capacidad de llamadas ahora son 2 llamadas simultáneas, pero con un rango de cobertura mucho mayor, ¿no? Obviamente extiende este rango del cual comentábamos con las mismas capacidades que la base original, 300 metros para exteriores y 50 metros en interiores. Es importante
que tomemos en cuenta que para que tengamos un funcionamiento óptimo de este equipo, necesitamos que haya una zona de traslape entre las áreas de cobertura de la base y del repetidor para que, bueno, podamos en realidad tener un funcionamiento óptimo, ¿no? Entonces vamos a ver también un poquito más adelante cuáles son nuestras recomendaciones para esta zona de traslape y la ubicación de los equipos para que trabajen sin mayor problema, pero, pues bueno, de manera general, prácticamente duplica el rango de cobertura que teníamos de manera original con el DP750. Tenemos, como les comentaba en un principio, diferentes maneras de asociar nuestra base y nuestro repetidor. Una de ellas y la más cómoda y funcional, creemos que es la asociación automática, que vamos a platicarles un poquito más adelante de cómo se realiza esta asociación, pero bueno, es muy simple y si yo ya tengo una base DP750 funcionando, pues prácticamente en 2 pasos yo ya puedo extender el rango de cobertura sin mayor problema. Otras de las características interesantes es prácticamente plug and play, ¿no? Tiene características como detección de la región, ¿no? Como les decía, el estándar DECT, comentábamos en un inicio que, bueno, dependiendo de la región del planeta en la que nos encontremos, tiene diferentes bandas de frecuencia, diferente número de canales, etcétera. El DP760 puede hacer una detección automática de la región en la que se encuentra para que no tengamos que estar seleccionando esto y no tengamos ningún problema. Transferencias de llamadas, ¿no? Obviamente vamos a ver un poquito más adelante cuál es la topología en la cual podemos asociar y conectar los DP760 a los DP750, pero bueno, si yo estoy caminando con una llamada activa inclusive, ¿no? Y salgo del rango de cobertura del DP750 original y entro al rango de cobertura de un repetidor, pues bueno, la transferencia de esa llamada va a ser pues prácticamente invisible para el usuario, ¿no? Entonces, obviamente, si yo no estoy en llamada, pues bueno, el teléfono va a estar registrado sin mayor problema y como les decía, inclusive en una llamada activa, el usuario no se va a percatar de que está pasando de la base a un repetidor. Tenemos múltiples opciones de aprovisionamiento, ¿no? Como archivos XML, entre algunos otros. Y, pues bueno, este equipo cuenta con un puerto de red que también tiene PoE, ¿no? Entonces, si yo tengo un switch con estas capacidades, ya no es necesario que conecte la unidad de poder adicional o exterior al equipo, sino a través del mismo cable yo puedo alimentarlo. Como pueden ver en las fotografías que les enseñamos, pues el equipo es prácticamente idéntico a la base original, al DP750, tiene exactamente el mismo factor de forma, los mismos LEDs, el mismo tamaño, absolutamente todo es pues prácticamente idéntico al DP750. Este es un ejemplo, ¿no? De la topología de cómo podríamos conectar los repetidores a nuestra base original DP750. Como pueden ver, el DP750 puede soportar conectados hasta 5 repetidores DP760 con el objetivo de, obviamente, extender la cobertura. Si se fijan en esta gráfica, en esta imagen, pues bueno, el rango de cobertura del DP750 original es este círculo que tenemos en medio, ¿no? Punteado en color rojo, que este sería, como les decía, pues bueno, la cobertura original. Una vez que tenemos asociados, en este caso en la topología de estrella, hasta 5 DP760, pues vean, el rango de cobertura se vuelve este círculo exterior punteado en color azul, que es muchísimo más amplio que el que teníamos de manera original, ¿no? Entonces, pues en realidad, como les decía, el rango de movimiento que le damos a los usuarios que están usando un handset DP720, pues es muchísimo mayor, ¿no? Recalcar el tema de se soportan hasta 2 llamadas simultáneas cuando ya tenemos activado el modo repetidor en la base original en el DP750. Como les decía, para que pueda funcionar, y se veía también aquí en la gráfica de la topología, si se fijan, cada uno de los equipos tiene marcado su rango de cobertura original y hay un traslape
entre el rango de cobertura de los DP760 y el rango de la base original, que es esto que estamos viendo aquí. Nosotros recomendamos que el repetidor esté a una distancia máxima de 50 metros de la base para que aseguremos que el repetidor está dentro de la zona de cobertura de la base original del DP750 y pues bueno, funcione de manera correcta al momento de extender el rango más allá de lo que la base original lo hacía, ¿no? Entonces tengo que tomar esta consideración en cuenta para que el sistema funcione de manera adecuada. Ahora, ¿cómo es que podemos asociar una base DP750 y el DP760? Les decía, existen tres métodos distintos para realizar este proceso. El primero de ellos es el modo automático, que creemos que es obviamente el más sencillo, puesto que no requerimos prácticamente de ninguna configuración, y esto se hace simplemente presionando el botón de Page o Subscribe en ambos equipos, tanto en el DP750 como en el DP760. Este es un botón que está en la parte posterior del equipo, lo vamos a ver en una lámina a continuación. También podemos ingresar la dirección de la base, ¿no? Yo entro a la interfase web de configuración del DP760 y puedo ingresar de manera manual la dirección de la base a la cual me quiero asociar, ¿no? Y en ese momento, cuanto yo ingreso la dirección y es correcta, pues bueno, se hace el emparejamiento de ambos equipos sin mayor problema y también puedo ingresar a la interfase web de la base original del DP750 y puedo administrar repetidores que sean descubiertos por esta base original para poderlos emparejar o asociar a esta base original, ¿vale? Entonces tenemos estas tres opciones para poder hacer la asociación. En cualquiera de estos casos, bueno, nada más debemos de habilitar primero el modo de repetidor en la base DP750 a través de su interfase web. Como lo pueden ver aquí, es algo muy sencillo, ¿no? Nada más me meto a los parámetros generales o características generales de DECT dentro de esta interfase y habilito el modo repetidor simplemente seleccionando aquí, pues sí, guardo cambios y listo, ¿no? Ya estoy preparado para poder asociar mis repetidores DP760. Entonces les decía, la manera en la que se puede asociar esto de manera automática es presionando el botón que tenemos en la parte posterior de los dos equipos. Entonces yo mantengo presionado este botón durante 7 segundos y lo que va a pasar es que uno de los indicadores LED que tenemos en la parte superior del equipo va a empezar a parpadear, ¿no? Va a empezar a parpadear indicándome que está en modo espera, que está en modo de emparejamiento, y cuando el LED se torna sólido, quiere decir que ya está emparejado con la base original, que ya están los dos equipos funcionando y que, bueno, pues ya está listo esto para operar y extender mi rango de cobertura. Entonces, si se fijan, es algo súper sencillo, ¿no? En la parte posterior del equipo, pues nada más tenemos, como pueden ver, el puerto de red, tenemos el botón de suscribir, el puerto para alimentar el equipo con la fuente de poder externa en caso de que se necesite y un botón para reiniciar, ¿no? Es todo lo que tenemos. La verdad es que es un equipo súper sencillo de operar, nada complicado, nada que requiera de algún desafío para poderlo poner en marcha. Pasando a los temas de implementación, ¿no? Simplemente, como les decía, darles algunos tips y algunos consejos para el momento en el que estén desplegando una solución DECT, una solución con nuestros equipos, pues bueno, sepan hacerlo de la manera más adecuada, sepan en dónde poner las bases y cómo hacer las mediciones correctas para que el sistema se comporte de la mejor manera posible. Entonces, nada más haciendo recapitulación de lo que ya habíamos mencionado, los rangos de cobertura tanto del DP750 como del DP760 son hasta 50 metros en interiores, hasta 300 metros en exteriores, perdón, y para que el funcionamiento entre la base y el repetidor sea correcto, se recomienda tener una zona de traslape lo más grande posible, ¿no? Entonces, entre más grande sea esta zona de traslape, voy a asegurar que la señal que está llegando al repetidor es pues lo más fidedigna y lo más fuerte posible para que este a su vez pueda extender el rango de cobertura.
¿Cuáles son algunos de los puntos que debo de tener en cuenta antes de ir e implementar mi solución DEX, ¿no? Es bueno que recabemos cierta información sobre el sitio para saber a qué nos vamos a enfrentar y conocer las características y saber cómo atacar mejor el proyecto, ¿no? Entonces, alguna de la información que recomendamos que deben de solicitar al cliente final o saberla ustedes como cliente final, si es que lo van a implementar ustedes mismos, es pues bueno, conocer cuál es el área de cobertura planeada, ¿no? O sea, tener muy claro y decir, bueno, a ver, yo quiero que los usuarios puedan hacer y recibir llamadas y comunicarse sin mayor problema con sus teléfonos DEX en esta zona, en este piso, en este cuarto, en esta oficina y, pues bueno, en estas áreas aledañas, ¿no? Pero tengo muy claro en dónde van a estar haciendo y recibiendo llamadas los usuarios. ¿Cuáles son las capacidades en términos de usuarios, handsets y conexiones que espero tener, ¿no? Pues voy a tener, no sé, 10 handsets, 15 handsets DP720 a lo largo de este piso, de este edificio, de esta oficina. Entonces, pues bueno, debo obviamente contemplar que debo de tener cuando menos 3 estaciones base DP750 para poder asociar 5 handsets a cada una de estas, saber cuántas llamadas simultáneas estoy esperando tener más o menos en temas de tráfico para también contemplar tanto el número de bases como la arquitectura que voy a desplegar para que las llamadas simultáneas sean soportadas. Áreas en donde existan problemas conocidos, ¿no? Ya sabemos que normalmente el cubo de los elevadores es un tema problemático para señales inalámbricas de cualquier tipo, ¿no? Porque se vuelve como esta pequeña zona blindada por los materiales con los que están construidos, o detrás de este muro de concreto, ya sé que la señal no llega de manera óptima. Entonces, saber en donde haya problemas conocidos, donde los usuarios ya hayan experimentado algún tipo de anomalía con algún otro sistema inalámbrico para, pues bueno, obviamente tomarlo en cuenta dentro de mi plan de implementación. Saber si va a haber cualquier cambio previsto en el edificio, ¿no? De repente puede que haya una remodelación o algo similar en el corto mediano plazo y pues de repente nos ponen un muro de concreto en medio de 2 zonas de cobertura que pues simplemente estábamos cubriendo con un solo equipo y pues obviamente esto va a atenuar bastante la señal. Entonces debemos de tener también contemplado si va a haber algún cambio en la arquitectura del edificio, el comportamiento del tráfico esperado, ¿no? Si los usuarios se van a estar moviendo, de qué zona a qué zona, en dónde es donde piensan tener más llamadas simultáneas, en fin, conocer un poquito cómo se va a comportar este tráfico y es muy recomendable, si pueden contar con los planos del edificio, pues bueno, tenerlos a la mano para poder marcar de manera más precisa cuál va a ser la ubicación de las bases, conocer los obstáculos y las zonas que debemos de cubrir. Entonces, estos son algunos de los puntos que de manera óptima deberíamos de tener antes de iniciar con la implementación para pues bueno, poderlo hacer de la mejor manera posible. Ahora, factores de interferencia, un tema que ya habíamos comentado, ¿no? Un muro, una ventana, una puerta, mobiliario de oficinas, cubículos, etcétera, se vuelven factores de interferencia, factores de atenuación ante las señales inalámbricas que debemos de tomar en cuenta en este site survey y durante una implementación para que pues bueno, la cobertura sea lo que el cliente final está esperando, ¿no? También señales inalámbricas de otras redes, etcétera, que puedan hacer interferencia, pues bueno, es bueno conocer si existen este tipo de sistemas alrededor de la zona o en la zona en la que vamos a implementar. Esta es una pequeña tablita bastante interesante que les puede ayudar a conocer cuáles son los grados de atenuación que pueden tener diferentes materiales en la señal de tanto nuestra base original como de nuestro repetidor y algunos ejemplos para que puedan tener mayor referencia de pues, qué tipo de estructuras son las que pueden contener este tipo de materiales. Entonces, bueno, evidentemente hasta arriba tenemos el aire, ¿no? El espacio libre, que esto pues es el método por el cual las señales van a viajar sin mayor interferencia y sin mayor problema, ¿no? Entonces, un ejemplo, pues obviamente un espacio abierto, pues no voy a tener ningún grado de atenuación
debido a algún obstáculo, ¿no? Madera, plástico y vidrio son materiales que van a traer un grado de atenuación bajo, ¿no? Es decir, no van a interferir tanto en la señal. Sí vamos a tener un obstáculo, pero no va a ser algo bueno, que imposibilite la comunicación ni nada por el estilo. Algunos ejemplos, pues obviamente puertas, pisos, plástico, particiones, como les decía, por ejemplo, de cubículos de oficinas que de repente están hechos de plástico, pueden ser un buen ejemplo. Y obviamente vidrio, pues ventanas que no estén entintadas, ¿no? Porque obviamente cuando están entintadas, el grado de atenuación también se vuelve diferente. Como pueden ver ahí en la tabla, un vidrio polarizado, pues bueno, ya no tiene un grado bajo, ya tiene un grado medio. También el ladrillo tiene un grado de atenuación medio, ¿no? Que pues normalmente se nos los vamos a encontrar en paredes, ¿no? Para tenerlo en cuenta, si es una pared de ladrillo, pues bueno, sabemos que vamos a tener una interferencia ya un poquito mayor a que si tenemos pues simplemente una división de madera o de plástico o de vidrio, ¿no? Y pues bueno, los materiales que mayor grado de atenuación van a traer a nuestras señales inalámbricas DECT es obviamente el concreto y el metal, ¿no? Entonces, el concreto pues lo vamos a encontrar en paredes, pisos, pilares, ¿no? Principalmente en estas estructuras que conforman la construcción como tal, y el metal pues lo podemos encontrar en gabinetes, como les decía, también en cubos de elevador, entonces en puertas, inclusive también hay puertas de metal. Entonces tener en cuenta que si tenemos estos materiales presentes en el escenario en donde vamos a implementar nuestra solución, pues bueno, debemos saber que vamos a encontrar una atenuación muy importante con respecto al área en donde se encuentre la base original y el repetidor, ¿no? Entonces, es bueno que tengan esta tablita para que conozcan cuáles son los materiales que más pueden afectar una implementación de este estilo. Ahora, cuando estamos implementando, debemos de hacer esta identificación de los puntos críticos y colocar la primera base para empezar a ver dónde es la ubicación más adecuada para cubrir el mayor rango posible con una sola base, de manera que no tengamos mayor problema, y si es necesario colocar otra base o un repetidor, sepamos exactamente en dónde hacerlo, ¿no? Entonces, los puntos críticos son aquellos puntos en donde la señal difícilmente puede llegar, ¿no? Como por ejemplo una esquina, les decía, elevadores, escaleras, etcétera. Tenemos que identificar bien esos puntos, ¿no? Una vez que sepamos cuáles son, es bueno colocar un par de estaciones DP750 temporales en esos puntos críticos para realizar mediciones, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, les voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? Con este pequeño plano. Entonces, por ejemplo, el primer punto crítico es esta esquina del cuarto, y el segundo punto crítico es esta otra esquina. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner un par de bases temporales en estos dos puntos, ¿no? Que son, y sus rangos de cobertura son los que tenemos punteados en color azul. Entonces, cuando yo detecto el área en la que estos dos rangos de cobertura se traslapan, es ahí el punto óptimo para poner ya mi base permanente, la base que se va a quedar operando y que yo pueda tener el mayor rango de cobertura posible en esa área. Entonces, si se fijan, prácticamente la base permanente, la base que ya se va a quedar operando, está dentro de este rango que se está traslapando entre las dos bases temporales, ¿no? Entonces, es importante identificar por eso esos puntos críticos para que el rango de cobertura de la base permanente sea lo más eficiente posible y llegue a cubrir estos puntos que sabemos que podrían tener problemas y, pues bueno, obviamente, si cubrimos esos puntos, el área restante, pues sabemos que no va a tener prácticamente ningún problema. Entonces, eso, por ejemplo, es en un ambiente pequeño en el que las dos esquinas encontramos el traslape. Pero ¿qué pasa si yo pues ya me encuentro en un lugar más grande, en un lugar en donde ya necesite más bases, necesite repetidores, etcétera, etcétera? Simplemente repetimos prácticamente el mismo procedimiento, pero pues con más bases temporales para asegurarnos que las zonas de traslape son las adecuadas.
Entonces, por ejemplo, aquí vemos que se utilizaron en este escenario que es un poco más grande, utilizamos 2 bases temporales y utilizamos ya 3 bases o una base y 2 repetidores para poder cubrir toda la zona que tenemos pensado. Entonces, pongo las bases temporales en los puntos críticos y en donde está la zona de traslape yo pongo la primera base permanente, ¿no? Pongo aquí la primera base permanente, tengo que es el rango de cobertura de esta base y tomando en cuenta la zona de traslape que comentábamos entre los repetidores y la base original, pongo mis bases secundarias, ¿no? Tomando en cuenta más o menos un ángulo de 45 grados con las esquinas de los espacios para que tengamos la mejor cobertura posible, ¿no? Entonces, todos estos esquemas, todo esto que les estoy comentando, lo pueden ustedes encontrar en un documento en particular que está en la zona de recursos de nuestro website, que pues es una guía precisamente de implementación DEX, en donde les comentamos pues obviamente las características y las especificaciones técnicas de cada uno de nuestros equipos y vienen estos esquemas, la tabla de atenuaciones, viene toda la información que estamos revisando explicada punto por punto de manera muy precisa, muy simple, para que puedan llevar a cabo las implementaciones de esta tecnología de la mejor manera y tengamos a final de cuentas pues, usuarios que puedan hacer uso de sus handsets sin importar en dónde se encuentren en el edificio o en la zona de cobertura que ellos esperan tener. Por último, comentarles, ¿no? Para hacer mediciones un poquito más, digamos, más exactas, ¿no? Y que no sea un tema prácticamente de tanteo, podemos utilizar el mismo handset, el DP720, para realizar mediciones, ¿no? Yo navego a través del menú, vamos a ver ahorita un poquito más adelante cómo hacer esta navegación que es muy sencilla, y llego a una utilidad que me permite ver cuál es la intensidad de la señal de la base o del repetidor al cual está conectado para saber si la señal es buena o no es buena para poder tener una llamada. Entonces, estos son más o menos valores típicos que se van a encontrar cuando hagan las mediciones, los que ven en esta tabla, ¿no? Desde menos 50 dBm hasta menos 76 dBm. Entonces, menos 50 es un rango de calidad muy bueno. Ahí yo no voy a tener ningún problema de cobertura, voy a poder hacer llamadas y pues voy a tener una experiencia excelente, ¿no? No voy a tener cortes, no voy a tener degradación, no voy a tener absolutamente nada. Después de ahí vamos, obviamente, bajando la calidad, ¿no? Menos 60, sigue siendo una cobertura buena, menos 65, todavía puedo tener mis llamadas sin ningún problema, de manera satisfactoria. Menos 70 todavía es adecuado, ¿no? Ya empezamos a estar alejados o a tener varios factores de atenuación, pero bueno, todavía podría tener comunicaciones sin mayor problema, pero a partir de menos 73 y obviamente después en menos 76, ya no es adecuado, ¿no? Si yo a través de mi handset DP720 hago la medición en una zona y detecto que ya tengo estos niveles o estos valores de intensidad de señal, pues bueno, debo de poner un repetidor o debo de poner una segunda base o debo de hacer algo para que la intensidad de señal sea mayor y efectivamente los usuarios puedan tener llamadas sin mayor problema. Ingresar a la herramienta de medición de intensidad de señal en el DP720 es muy sencillo, ¿no? Desde la pantalla principal simplemente vamos al menú, vamos a las funcionalidades de fábrica, que es la opción número 12, vamos a monitoreo del sistema y ahí es en donde voy a encontrar el valor de la medición de la intensidad de señal, ¿no? Por ejemplo, ahí es menos 99 dBm, entonces pues, estamos en una zona que no sería óptima, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí yo puedo saber con más exactitud si voy a tener un buen desempeño o un mal desempeño de mis equipos. Y pues bueno, con eso terminamos la presentación de hoy, ¿no? Esperamos que haya sido algo que les haya ayudado, que hayan conocido este nuevo equipo, uno de nuestros más recientes lanzamientos. Estamos en una temporada de muchos lanzamientos,
Por ahí seguramente si nos siguen en nuestros diferentes canales de comunicación, han visto que esta semana se lanzó un nuevo equipo de videoconferencia, el GBC 3210, ¿no? Un equipo bastante interesante que si no lo han visto, los invitamos a que vayan a nuestras redes sociales o a nuestro website y vean sus principales características. También liberamos en estas semanas, en estos días, la versión beta de nuestro sistema de gestión de Access Points en la nube. Pueden ustedes formar parte del beta sin mayor restricción. Obviamente pues, tienen que contar con Access Points de Grandstream, pero pueden ir y registrarse y ser parte de este programa beta sobre nuestro controlador en la nube. Entonces, estamos en una etapa de varios lanzamientos, vamos a tener todavía lanzamientos en las próximas semanas y en los próximos meses bastante interesantes, pero pues bueno, vamos en este caso a la sesión, perdón, de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartirles mi pantalla, nada más les dejo aquí nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Google Plus y también estamos en YouTube y ahí subimos todas las grabaciones de nuestros webinars, videotutoriales, en fin, subimos ahí información bastante interesante. Nos pueden encontrar en cualquiera de nuestras redes como Grandstream Networks Latin America. Entonces les voy a dejar de compartir mi pantalla un segundo para que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, por ejemplo, aquí Antonio nos pregunta, en el módulo, ¿cuántas llamadas simultáneas permite el DP750? Nos preguntaba, les mencionábamos, cuando está en modo standalone, es cuando yo no tengo repetidores, el DP750 permite 4 llamadas simultáneas. Cuando yo ya habilito el modo repetidor y empiezo a conectar hasta los 5 DP760 que puedo asociar a una sola base, tengo hasta 2 llamadas simultáneas. Reinaldo nos pregunta prácticamente lo mismo. Entonces, ¿la base de expansión solo puede haber 2 llamadas simultáneas? Sí, correcto, ¿no? Cuando yo ya habilito el modo de repetidor y tengo el DP750 y el DP760, tengo 2 llamadas simultáneas. Por ahí Antonio nos pregunta, ¿cómo es la cobertura vertical del repetidor? Por ejemplo, en un edificio de varios pisos. En realidad, las señales que radian las bases y los repetidores son omnidireccionales, si no malentiendo, Johan, no sé si me puedas ayudar por ahí con esa preguntilla, debe ser omnidireccional. Entonces obviamente dependemos también de los factores de atenuación que haya en los materiales, en los pisos y en los techos para determinar cuál va a ser el rango de cobertura, pero no sé si quieras ahí complementar la respuesta, Johan. Bueno, seguramente por ahí Johan tuvo algún problemilla para conectarse, pero pues bueno, les decía, es omnidireccional el rango de cobertura, simplemente hay que tener esos factores de atenuación presentes para saber si vamos a tener una correcta o no cobertura. Sí, correcto, Juan. Los patrones son omnidireccionales, tal como lo habías comentado. Y bueno, el punto sería tener en cuenta la atenuación de los materiales, exactamente como lo está diciendo. Excelente, Johan, muchísimas gracias. Por ahí, mira, nos pregunta Pablo Rodríguez Mora. Tengo 2 DP70 y DP720. ¿Puedo registrar la misma cuenta en las 2 bases? Joder, Pablo, como que no me quedó muy clara la pregunta. No sé si te refieres a que tienes equipos de la generación anterior DECT, que no sé, Johan, si son compatibles o no. Creo que la mayoría, algunas de esas preguntas, Juan, creo que ya fueron respondidas por el chat. Ah, En este caso,
me parece, no sé si es la misma pregunta, la serie de P710, que eran los handsets anteriores a lo que es los 720 y de P750, no son compatibles. Esto debido a que están funcionando solo la tecnología de, sin embargo, existe otro tipo de sincronizaciones que van entre el de P750 y el de P720. Entonces, los de P710 no la pueden hacer ya que carecen de estas cualidades. Por lo tanto, no podemos anexar los de P710. Aquí, bueno, para ayudar a responder, veo aquí unas preguntas al final. Dicen una configuración estrella de P750 y de P710 con 2 llamadas simultáneas, 5 teléfonos de P710 podrían estar registrados. La verdad no entiendo muy bien la pregunta, Eric. No sé si me la puedes redactar nuevamente. Creo que se refiere, efectivamente, podrías tener los 5 handsets registrados y estamos trabajando con un tema de sobresuscripción, ¿no? En donde vas a tener solamente 2 llamadas simultáneas disponibles, aunque puedes tener los handsets registrados, yéndonos al tema de que pues normalmente no todos los equipos están llamando de manera simultánea, ¿no? Es correcto, sí. En el caso de la pregunta de Eduardo, dice que necesitamos tener cable de red conectado. Sí, es necesario que el de P760 esté conectado a la red, ¿ok? Para que pueda, en este caso, sincronizarse a través de IP con el de P750. La antena del de P760 la estaríamos usando solamente para expandir la señal de, en este caso, para que los auriculares se puedan mover entre tanto el de P750 y el de P710 de manera transparente. Veo una pregunta allí, si es posible conectar smartphone de domingo. No es posible. Puedo usar micrófonos, en este caso los de P720, que serían nuestros auriculares, tienen una salida 3.5, donde podemos conectar nuestros auriculares que usamos nuestro teléfono y podríamos tener un micrófono externo. Creo que es la pregunta que me hace Domingo. Sí, Eric, se mantienen los 5 registros, pero como comentaba Juan, en este caso solamente podríamos tener 2 llamadas concurrentes, ¿ok? Y bueno, veo la última pregunta de Edgar, dice, usé la serie UCM IP Graphics para provisionar, ¿qué significa sin configuración? No. Edgar, ¿te refieres a que no pudiste aprovisionar el de P750 por el UCM? Mira, Johan, por aquí hay otra pregunta interesante en lo que nos escribe Edgar. Mira, dice Loren Zúñiga. Hola, ¿cuál es la recomendación en una edificación de 2 pisos? ¿Poner varias bases de P750 o poner repetidores? En este caso, bueno, de eso va a depender mucho también del tamaño del piso, ¿no? Ya que dependiendo de esa cobertura o sea, voy a subir o voy a bajar. La recomendación sería que cada piso en este caso tenga su base y tenga su repetidor dentro del piso. Claro, yo creo que también depende mucho de cuántos handsets quieras registrar en estos 2 pisos, ¿no? Si son solamente 5 handsets, pues podrías utilizar el DP750 y los repetidores para que puedan tener movilidad entre los 2 pisos, pero si son más de 5 handsets, pues ya necesitarías más de una base DP750. Entonces creo que ese también sería un factor que te podría ayudar a determinar cuál sería el mejor escenario de implementación. Correcto. Allí hay otra pregunta de Leandro, dice, ¿se puede usar un DP720 para moverse entre 2 DP750? De manera transparente no, y precisamente por eso entra el DP760, para que puedas moverte entre un DP750 y un DP760 de manera transparente, ¿ok? El DP750 recuerda que es la base que controla los handsets y controla los repetidores. Exacto, eso es una buena pregunta y muy buen punto. Un DP720 no puede pasar de manera automática entre 2 DP750, ¿no? Se puede registrar efectivamente el teléfono a 2 bases, pero se tiene que hacer un procedimiento en la interfase del teléfono, es decir, con los teléfonos y la pantalla, con los botones y la pantalla para registrarlo de una base a otra, no es transparente. Pero si yo paso del DP750 a un repetidor o entre los 5 repetidores que pueden estar conectados a la misma base, ahí sí voy a tener roaming
totalmente transparente, como les comentábamos, ya sea que no esté en llamada, pues bueno, el teléfono no va a perder registro mientras esté en el rango de cobertura de todo este arreglo, o inclusive si estoy en una llamada activa, también va a ser transparente para el usuario. Pablo menciona el número de llamadas concurrentes, sí, son 2 llamadas concurrentes. Se pueden manejar 5 registros concurrentes de auriculares, pero solamente en este caso a través de los repetidores 2 llamadas concurrentes. En efecto, solamente podrías tener 2 personas hablando de manera simultánea. O sea, en este caso desde los DP, ¿ok? No, Edgar, nada más para terminar la pregunta del buen Edgar. Como decía Johansson, tú puedes registrar 5 handsets. Si no tienes repetidor y solamente tienes la base original, el DP750, vas a tener capacidad de 4 llamadas simultáneas. Si habilitas el modo repetidor y empiezas a conectar bases DP760 o repetidores DP760, se disminuye la capacidad de llamadas simultáneas a 2 llamadas simultáneas, ¿vale? Esperemos que con ese haya quedado un poquito más claro. Creo que la mayoría de las preguntas que tenemos son en base a este tema de las llamadas simultáneas. ¿Cuál sería la mejor opción? Pues como decíamos, Edgar, yo creo que depende mucho del escenario de implementación que tengas, de un poco lo que mencionábamos durante la presentación, ¿no? De los datos que debemos de tener previos al desarrollo de un proyecto, ¿no? Como saber cuál va a ser el tráfico, cuántos handsets voy a necesitar registrar, cuál va a ser el área en la que los usuarios se van a estar moviendo con los teléfonos, etcétera, etcétera. Todo esto te va a determinar cuál es el escenario de implementación más adecuado para ese proyecto en particular. Si vas a necesitar varias bases de P750 para varios usuarios y tener muchas llamadas simultáneas, o vas a necesitar simplemente un rango de cobertura mucho mayor para un número menor de usuarios. Entonces ahí sí el repetidor pues es en donde hace sentido, o una combinación de ambos escenarios, ¿no? De bases y repetidores también puede ser. Pues creo que estamos sobre tiempo. Mi estimado Johan, no sé si tengas tú algún otro comentario, algún otro dato interesante que quieras compartir. Gracias, Juan. No, yo creo que la mayoría de las preguntas las fuimos respondiendo. Creo que nada por este lado. Gracias. Excelente, pues agradecemos muchísimo a todos el tiempo que nos otorgaron el día de hoy. Esperamos que la información que les compartimos haya sido de utilidad. Que bueno, sepan que cualquier duda pueden acercarse a nosotros, obviamente por cualquiera de nuestros canales de comunicación. Como les decíamos, estamos disponibles obviamente a través de nuestro website, de nuestras redes sociales. Y pues bueno, manténganse al pendiente de más sesiones que vamos a tener, de, como les decía, los nuevos lanzamientos. Vamos a estar platicando en los webinars sobre todos los nuevos lanzamientos que estamos teniendo y pues bueno, esperamos contar con su participación. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde.